Buenas tardes, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos esta tarde a este culto de oración. Vamos a tener nuestros teléfonos apagados, desconectados. Recuerden que son impedimentos para que podamos concentrarnos en la oración y en todo tipo de adoración que hacemos en la iglesia. Así que, como siempre les decimos, les comentamos, ¿verdad?, que apaguen sus teléfonos móviles para evitar que haya interrupciones. Sean todos bienvenidos. Igualmente, si hay algún hermano o hermana en el Zoom, me imagino que Manuela está allí. Le damos la bienvenida también a nuestra hermana. Vamos a orar, vamos a empezar este culto de oración poniendo todo en las manos del Señor, en las manos de nuestro Salvador. Y yo les invito a que cerremos nuestros ojos, inclinemos el rostro y que oremos al Señor. Señor y Padre Celestial, te damos las gracias por esta oportunidad que nos regalas de poder estar aquí, Señor, unos cuantos de tus hijos, Señor. Hemos venido, Señor, con la intención de adorarte, y te podemos adorar de muchas maneras, Señor. La primera, Señor, es rindiendo nuestras vidas a ti, Señor. Cada área, cada circunstancia, cada carácter que a ti no te agrada, Señor, cada faceta de nuestra vida que no anda correctamente delante de ti, Señor. De esa manera podemos adorarte. Diríamos que incluso primeramente, Señor. Luego también, Señor, podemos adorarte con nuestro testimonio. Allá donde quiera que vayamos, Señor, a donde quiera que estemos, y lo que quiera que estemos haciendo, sea que estemos trabajando, sea que estemos en cualquier lugar, Señor, haciendo cualquier cosa, podemos adorarte por medio de nuestro testimonio, Señor. Un testimonio que refleja el carácter, el rostro, la mente de Cristo nuestro Señor. Te podemos adorar en nuestras casas, Señor, con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros padres. Podemos adorarte también, Señor, en el trabajo, o incluso también, y primeramente también, Señor, podemos adorarte aquí en la iglesia, orando los hermanos juntos por tantas necesidades, por tantos motivos, por tantas circunstancias, Señor, por tantos eventos que van a tener lugar, por tantos enfermos, por tantas personas necesitadas, no solo de trabajo y de hogar, sino también de tu presencia en sus corazones. Podemos adorarte por medio del cántico. Podemos adorarte en espíritu y en verdad por medio de las canciones que cantamos a ti, Señor. Sin importar cómo sean, Señor, sin importar si son con música o a capela, sin importar, Señor, si son rápidas o lentas, podemos adorarte por medio de la alabanza. También podemos adorarte, Señor, por medio de tu palabra, que en esta tarde será expuesta, será explicada, será predicada. Posiblemente también sea exhortada, Señor, porque tu palabra nos exhorta, tu palabra nos reta a que caminemos rectamente delante de ti en santidad. Tu palabra también nos acusa de pecado, somos pecadores. Y nos dice que vengamos arrepentidos delante de tu presencia, pidiéndote perdón por nuestros pecados, por nuestros malos pensamientos, por nuestras malas proceder, Señor, por nuestro mal proceder en muchas ocasiones, por la apatía que a veces también sentimos, Señor. Todo eso es adoración, Señor. Podemos adorarte, Señor, o podemos, Señor, quedarnos en casa y no hacer nada, o incluso estar aquí y no adorarte también, Señor. Pero hemos venido, Señor, en esta tarde con espíritu, Señor, de adoración. Hemos venido, Señor, a adorarte con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo, con nuestra voz, con nuestros pensamientos, con nuestros corazones. Por eso, Señor, te damos las gracias. Porque cuando venimos en esa actitud a este lugar, dice tu palabra que cuando 2 o 3 se reúnen en tu nombre, tú habitas en medio de tu pueblo. Y te damos las gracias porque tú eres fiel. Aun cuando nosotros te fallamos y te somos infieles, tú eres fiel. Aun cuando nosotros no mostramos misericordia, tú nos muestras misericordia.
Aun cuando aún todavía, Señor, hacemos el mal delante de tus ojos, Señor, tú todavía, aún ahí, nos recuerdas la cruz del Calvario y el sacrificio en la cruz de tu Hijo Jesucristo, muriendo por cada uno de esos pecados, Señor. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Gracias por traernos a este lugar. Y gracias porque mis hermanos aquí junto conmigo, Señor, hemos venido a orar, a recibir de tu palabra. En general, hemos venido a adorarte, Señor. Gracias por todo, Señor. Cuida de todos los que no han podido venir, Señor. Tú sabes cuáles son las circunstancias. Tú sabes cómo son los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Tú eres el único que conoces en lo más íntimo de nuestro ser lo que ocurre en nuestras vidas, en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor. Padre Celestial, al que está frío y apartado, traerlo con lazos de amor. Al que está trabajando enfermo o de otra manera impedido y no puede estar aquí, Señor, sé consolando su corazón y su alma y dándole su porción en esta tarde, Señor. Y gracias, Señor, porque los que estamos aquí, Señor, hemos venido dispuestos a entregar en olor fragante una ofrenda de adoración y de alabanza, Señor. Gracias por todo te damos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues muy bien, hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a empezar el tiempo de alabanza. Vamos a cantar un salmo precioso. Alma bendice al Señor. Alma bendice al Señor Dios potente de gloria. De sus mercedes esté viva en ti la memoria. Oh, despertad, con voz de gozo canta, himnos de honor y victoria. Alma bendice al Señor que los astros gobierna y te conduce paciente con mano paterna. Te perdonó, de todo mal te libró, porque su gracia es eterna. Alma bendice al Señor, de tu vida la fuente, que te creó y en salud te sostiene clemente. Tu sanador en todo trance y dolor, su diestra es omnipotente. Alma bendice al Señor por su amor infinito. Con todo el pueblo de Dios su alabanza repito. Dios mi salud, de todo bien plenitud, seas por siempre bendito. A ese Dios maravilloso, a ese Dios sanador, cuidador, protector. Muy bien, vamos a orar para dar paso a la meditación de la palabra. Y allí desde nuestros lugares vamos a cerrar los ojos
Inclinamos el rostro y oramos al Señor. Señor, Padre Celestial, renuévanos, Padre Celestial. Sabemos, Señor, que todo lo que hay dentro de nosotros, Señor, necesita ser cambiado, como dice la alabanza, Señor. Y aunque no estuviera la letra, Señor, tú conoces que esto es así, esto es en verdad, Señor, un pensamiento de todos nosotros, Señor. Cámbianos, Señor, renueva nuestro ser. Haznos caminar rectamente delante de ti, Señor. Perdónanos, instrúyenos, exhórtanos, enderézanos, Señor. Endereza lo torcido. Ayúdanos a caminar rectamente delante de ti, Señor. Que tu palabra, Señor, sea ese alimento, Señor, esa instrucción, esa orden, Señor, también. Que tu palabra, Señor, sea esa agua viva, ese pan. Y que podamos, Señor, no solamente escucharla y prestar atención muy atentamente a ella, que ya nos cuesta, Señor, sino que por medio de tu gracia y del poder de tu Espíritu Santo, Señor, podamos ponerla en práctica en nuestra vida, Señor. Gracias por nuestro pastor, quien va a exponerla, Señor. Ayúdalo en todo, Señor, lo que él necesita, Señor. Dale palabra en su boca para que él pueda hablar, Señor, tu palabra con eficacia, Señor. Y ayúdanos a nosotros, Señor, a no distraernos del mensaje que tienes para nosotros, para todos nosotros, Señor, en esta tarde. En tu nombre, Señor, que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hemos orado. Amén. Damos paso a nuestro pastor. Muy buenas noches, mis hermanos, aun cuando todavía está de día, es decir, todavía no está ese cambio de horario. Estamos todavía con ese horario de verano, donde hay mucha luz, hay mucho sol todavía, mucho calor. Que esto pues nos dé ánimo, pero más todavía que el calor nuestro venga en Cristo Jesús, avivados por el fuego del Espíritu Santo al interior, dentro de nosotros. Al contemplar la imagen, pues pareciera que todo está muy tranquilo y que diera mucha paz, ¿no? Esa fue la anterior meditación de la palabra, cuando hablábamos de poder ilustrar y tener un concepto de la paz. Y decíamos que realmente no refleja la verdadera paz, porque no es la tranquilidad lo que nos da paz, sino la seguridad. La otra imagen era la de un pajarillo en medio de un lago parecido a esto, pero con una cascada y unos árboles allí, y en medio de toda esa impetuosidad, de toda esa velocidad, de pronto ruido, veíamos que él estaba muy seguro. Y entonces decíamos que esto sí refleja, ilustra la paz, porque la paz verdadera es la seguridad. Y el camino a la paz, pues realmente solamente lo encontramos en Cristo Jesús, porque Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y este pasaje que está, los animo entonces a abrir nuestras Biblias en la carta a Filipenses, en el capítulo 4, y vamos a meditar desde los versos 4 hasta el 9. El apóstol Pablo nos habla de ese camino que lleva a la paz, es decir, a Jesús. Y veíamos allí entonces que en el primer versículo nos encontramos con la puerta de la paz. Y la puerta de la paz no es nada más ni nada menos que el gozo del Señor. Porque como dice en su palabra, en uno de los versículos y de los libros, en Nehemías, por ejemplo, el gozo del Señor mi fortaleza es decir, la fortaleza es interior. Entonces la puerta es ese gozo del Señor. Y nuestro
interior tiene que estar con el gozo de nuestro Señor Jesucristo. Y así empieza el apóstol Pablo a leerlo, por ejemplo, de la Nueva Traducción Viviente. En la anterior, en la primera parte de esta meditación, lo hablábamos con el pasaje de la Biblia que está en la Reina Valera. Pero en la Nueva Traducción Viviente habla, estén siempre llenos de alegría en el Señor. La Biblia de las Américas dice, regocijaos en el Señor siempre. Lo repito, alégrense. La Biblia de las Américas, otra vez lo digo, otra vez lo diré, regocijaos. Y luego ya nos veía en ese camino que lleva a la paz, es decir, el gozo es la puerta, el gozo es la fuerza interior, es decir, el poder de nuestro Señor morando, viviendo dentro de nosotros. Y el segundo paso en ese camino que nos lleva a la paz era la manifestación externa, es decir, que nuestra gentileza sea considerada, sea conocida. La Biblia de las Américas dice, vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. La Nueva Traducción Viviente dice que todo el mundo vea que son considerados, que son gentiles. La Reina Valera, mirándolo así paralelamente con estas tres traducciones, dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Hablamos de esos dos conceptos, el gozo y la gentileza. Recuerden que el Señor vuelve pronto, es decir, esto es lo que nos mantiene, es decir, desde el punto de partida, es decir, desde que aceptamos al Señor Jesucristo, desde que Él vino, desde que Él se hizo hombre, desde que Él se manifestó, desde que Él es visible, hasta cuando Él vuelva. Entonces, eso es lo que nos mantiene. Por eso es que refuerza recordémoslo siempre. Y por eso es que forma parte también de cada vez que tomamos de los símbolos de la Santa Cena. El Señor vuelve pronto. ¿Vale? No miremos los 2021 años. Si los tenemos que mirar, mirémoslos. Qué buen tiempo ha sido el Señor para poder mantener la iglesia hasta ese tiempo. Pero el Señor vuelve pronto. Y a partir del verso 6, ya el apóstol Pablo nos habla de el primer obstáculo que se presenta allí en ese camino que lleva a la paz. Les estaba compartiendo que esta meditación fue aprendida, casi que dada por el psiquiatra Pablo Martínez en el trato que lo comentaba a través del testimonio. Dice el verso 6, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Ahí está entonces el primer obstáculo y a la vez la solución a ese problema. La Reina Valera dice, por nada estéis afanosos. Pablo entonces nos presenta aquí ese tercer paso hacia la paz, pero nos lo presenta en forma negativa, es decir, el obstáculo, pero nos lo presenta en forma negativa y considerándolo como un obstáculo, como algo que hay que evitar. Si es un obstáculo, tú no vas a tropezar en él. Y si nos lo muestra el Señor, es para que lo evitemos. El estar afanoso es un obstáculo grande en el camino hacia la paz interior. Por ello, el apóstol vuelve a usar un término absoluto, por nada. Entonces, miren los contrastes. Uno, en forma negativa, para que demos cuenta que es un obstáculo y lo evitemos. Y el otro, un término absoluto, es decir, bueno, si podré estar afanoso por esto, ¿no? Tendré una excusa o tendré una consideración de parte de la vida, de parte del Señor, pero el apóstol Pablo dice por nada. Es decir, que necesitamos entender bien lo que significa el estar afanoso o afanarse, porque ahí hay una diferencia y en eso nos hacía caer en cuenta el psiquiatra Pablo Martínez, porque dice que de lo contrario, si no tenemos una claridad de términos, pues vamos a confundirnos en cuanto a la conducta e incluso podrán dominarnos
los sentimientos de culpa. Y cuando se genera confusión en nuestras vidas, pues lo que genera es un caos, como estar un poco aturdidos. Y al estar aturdidos no podemos ver bien. Y al no ver bien, pues no podemos caminar y ver y mirar por dónde vamos y hacia dónde vamos. O incluso cómo podemos mantenernos. Porque el pajarillo, eso en la imagen que les mostraba, está mirando. Y él podrá estar mirando una cantidad de cosas, pero él también está mirando en lo que se está sosteniendo. Y en lo que se está sosteniendo se siente seguro, seguro porque allí está depositando toda esa tranquilidad que tiene el pajarillo. No pocos creyentes, es decir, muchos creyentes, se sienten abrumados porque confunden el ser ansioso con estar afanoso. Ahí hay una diferencia y vamos a ver cómo es que él nos lo explicó. Él dice que ser ansioso, dice el doctor Pablo Martínez, es una reacción. Estos ya son términos psiquiátricos y términos médicos de parte de él, lo entrecomillo. Dice que esta reacción, el ser ansioso, surge de forma automática, como un reflejo natural. O sea, el ser ansioso y el estar afanoso. Es decir, que el ser ansioso es algo innato dentro de nosotros, ¿sí? Y está relacionada en esa forma que está innato. Innato es que está dentro de nuestro ser, forma parte de nuestra naturaleza que está caída, ¿vale? De nuestra debilidad, ¿vale? Y por lo tanto está relacionada con el temperamento. Es un temperamento en ese sentido. Y al tenerlo así, es decir, al ser algo innato, interno, es decir, que tiene una base genética, puede ser heredado, está en los genes nuestros, ¿vale? Podríamos decir que está en los genes de toda la raza humana. Desde que fuimos caídos en desgracia, pues somos ansiosos, ¿vale? Lo llamaremos entonces, decía el doctor Pablo Martínez, ansiedad temperamental o carácter ansioso. Ahora, la cuestión es si esto llega a dominarnos o puede pasar a ser más bien, como lo decíamos allí, estar afanoso, que es diferente y vamos a mirar. Dice que la persona que tiene este problema, que aun cuando es algo genético, pero es un problema porque causa problemas, ¿vale? Se da cuenta. Esta es la cuestión, o sea, es consciente de ello. Y al darse cuenta, lo lamenta. Y al lamentarlo, algo dentro de su interior y más como hijos de Dios nos genera que nosotros busquemos una reacción de no querer así, de no querer mantenernos en ese estado, de ser ansiosos, ¿vale? Y luchamos entonces contra esa ansiedad que en ese caso es genética o que es innata o que forma parte del temperamento en algunos, puede formar parte en grados mayores. El hecho es que está allí en grados menores o en grados mayores o en grados medios, ¿sí? Pero en este caso y al ser creyentes, aun cuando podamos ser ansiosos, su confianza está puesta en el Señor, no duda de Dios, ¿vale? Pero no puede evitar estas reacciones temperamentales de temor y anticipación ansiosa. Y lo vemos en los hombres y mujeres de la Biblia. Por ejemplo, en la mayoría de los desafíos que sufría Moisés, esto retaba a su ansiedad, el ser ansioso, y en algunas de ellas pecaba. Igual David, por ejemplo, en el Salmo 56:3, el salmista ahí exclama con sinceridad, en el día que temo, esto es ansiedad, en el día que temo, pero ansiedad de ser ansioso, ¿vale? No de estar ansioso, ¿vale? Pero ahí ya da la solución, yo en ti confío. O sea, por eso el pasaje de Filipenses capítulo 4, versículos del 4 al 9, o sea, por nada estéis afanosos. Puedo ser ansioso, pero dice, llevarlo todo en oración. En la oración expresamos nuestra confianza al Señor. Lo hacemos en el paralelismo con el Salmo 56. O sea, el salmista confiesa, le dice al Señor, el día que temo, puedo temer porque por ser ansioso, pues hay rumores de guerra. Por ser ansioso, ¿cuánto de esto en nosotros no se generó en la pandemia? Seamos honestos.
pero de allí a estar ansiosos, ahí está la diferencia. O sea, las situaciones extremas nos pueden llevar a que aumente eso que está innato dentro de nosotros. ¿Va? La ansiedad y la confianza coexisten, decía el psiquiatra, en el corazón tanto del ser humano y en este caso del Hijo de Dios y en este caso específico en la declaración que da el salmista. O sea, es bíblico también, por resumirlo en una palabra. Y encontramos muchos ejemplos bíblicos de vida. Elías, por ejemplo, en la vida de Elías que estaba hablando, cuántas situaciones de esa en su carácter él manifiesta estar ansioso o ser ansioso. ¿Va? Es decir, hay un tipo de temor natural que incluso es necesario, porque eso hace que no nos confiemos. O sea, no tenerlo es vivir también muy confiado y confiado en nuestras fuerzas. Entonces, un tipo de temor natural como el del Salmo 56, que incluso es necesario, que nos protege y nos estimula también a luchar mejor ante los peligros, ¿vale? Y en algunas personas esta reacción es como de adaptarnos al medio, ¿no? Y aparece a veces, y ahí está el problema, con excesiva intensidad. Entonces, ahí es donde está el buscar y en el Señor las fórmulas que nos lleven a, por eso se está hablando del camino que lleva a la paz, en Cristo. Por nada estéis afanosos, sino ¿qué es lo que sigue luego? Si no sean conocidas, ¿vale? No está diciendo, qué mal que sois ansiosos. No dice así la palabra. Es verdad que dice, por nada estéis afanosos. O sea, nos dice, es algo negativo que yo sé que está dentro de ustedes, pero sepan que yo estoy allí con ustedes también, para ayudarles en esto. Entonces, si no, sean conocidas, ¿vale? Ahora, el estar afanoso, que es lo contrario de ser afanoso, ¿vale? No es una reacción, es una actitud, lo entrecomillo. Nos lo decía el doctor Pablo Martínez. Y al ser una actitud, decía él, surge del fondo del corazón. Es decir, no surge de la genética, de los genes, sino surge del fondo del corazón. Y él dice, este tipo de ansiedad en patología clínica y psiquiátrica se llama ansiedad existencial o vital. Y es el miedo excesivo a que te falte o te falle algo esencial en la vida. Por ejemplo, el sustento, el abrigo, el pan nuestro de cada día. Y a este tipo de ansiedad incluso se refirió el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, cuando dice, Mateo 6, 25 al 34, recuerden que es muy conocido, pero uno de ellos allí dentro de ese pasaje dice, por tanto, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Dice Pablo Martínez que a diferencia de la ansiedad de carácter, o sea, del ser ansioso, puede, es decir, el estar afanoso, puede llegar a ser un pecado, porque contiene una semilla de desconfianza. Y esta semilla negativamente puede crecer. Y es pecado porque sabemos que desconfianza es falta de fe. Si esta semilla crece, hacemos, lo entrecomillo, a Dios pequeño. Ponemos las fuerzas nuestras y no las fuerzas del Todopoderoso. Y es la falta de confianza que el pueblo de Israel manifestó. Perdón, soy desconfiado. Y es la falta de confianza que el pueblo de Israel manifestó en el desierto. ¿Recuerdan? Y en toda la historia de Israel, con todo lo que dice el Antiguo Testamento, el Señor le dijo es pecado. Porque genera también ingratitud, es decir, ser desagradecido. Es decir, nos vamos a morir.
que era la expresión del pueblo en el desierto. Nos vamos a morir, nos has dejado abandonados, mejor queremos volver a Egipto. ¿Va? Y esta situación, esta actitud irritó mucho no solo a Moisés, sino a Dios en varias ocasiones. El pueblo olvidaba. ¿Qué olvida el pueblo? Y todavía, y hasta que el Señor vuelva, la fidelidad de Dios en el pasado. Podemos verlo en algo que no ocurrió hace 50 años. ¿Hace cuánto fue la pandemia? Y todavía no se ha acabado, sino que pues hay mejores condiciones, ya mejor la vacuna, pero llegamos a estar encerrados, doblando rodillas y por poco, ¿cuándo abrirán la iglesia? ¿Cuándo abrirán la iglesia? Y el día que pasó y el día que abrimos la iglesia, el pueblo se olvidó. El pueblo no viene a la iglesia y el pueblo mucho menos viene a orar. No estoy diciendo por ustedes porque están aquí y somos bastantes. Hay que ser agradecidos en ese sentido. Pero seamos honestos en el sentido del diagnóstico general. Y no digo solamente esta iglesia. ¿Vale? A eso es que, ¿vale? Nos habla, y cuando el hermano decía a través del pasaje que va, por eso la imagen no es una imagen que nos dé paz. Todo se ve muy tranquilo. Pero cuando todo está tranquilo, de un momento a otro, a lo mejor por ahí hay una ballena de esas orcas que asesinas y se levanta en ese lago y ¿cómo quedamos? Se nos acabó la paz. ¿Va? Ocurre ahí un terremoto en la montaña y se viene toda esa agua. Una imagen así pende de un hilo. Entonces, la verdadera paz es la seguridad en Cristo, lo que está diciendo el pasaje de Filipenses 4, del 4 al 9. Y dice Pablo Martínez que esto genera incluso esta ingratitud. Se llama amnesia espiritual y es un pecado porque lleva a la queja y convierte al Dios Todopoderoso en un Dios de bolsillo, es decir, de necesidades. Vengo a orar porque te necesito. O te busco cuando te necesito. Me falta el trabajo, me echaron, se murieron todos nuestros, o sea, miramos por nuestras necesidades. ¿Qué vamos a hacer? No obedecían al sabio consejo divino que dice en Proverbios 3:5, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y en términos médicos, psiquiátricos, Pablo Martínez decía que esta confianza de todo tu corazón se expresa de tres maneras, lo entrecomillo. Dice Pablo Martínez, la vamos a llamar la triple P de la confianza, que es providencia, provisión y protección. Y todo esto es de parte de nuestro Dios. Es decir, confiar en la providencia de Dios. ¿Hemos pensado bien qué significa la palabra providencia? Videncia, vidente, ver. Procuramos creer que Dios lo ve todo. ¿Acaso no lo ve? Esa es la providencia de Dios. Dios lo ve todo. Que lo sabe todo, pero no solamente lo sabe todo, lo ve todo. Entonces, si lo ve todo, sabe y ve de nuestras necesidades. Y la segunda P es confiar en la provisión de Dios. Es decir, Dios provee. Podemos decirlo, hasta el día de hoy, el Señor ha sido bueno y fiel. Nunca nos ha faltado nada. Y confiar en la protección de Dios. Es decir, Dios me guarda. Amén. Ese el obstáculo. Es decir, la ansiedad que apaga la paz. ¿Y cómo
resolverlo. Recuerden que el camino que lleva a la paz en Cristo, y cuando decimos en Cristo es hablando con Dios, hablando con el Señor, y cuando nosotros hablamos con Dios, no podemos ignorar a Cristo, porque si ignoramos a Cristo, nos autoengañamos. Nadie ve al Padre, nadie. Si ignoramos a Cristo, no, nuestras oraciones son llevadas al Padre, Dios Padre, por el Dios Hijo, es por medio de Jesús. Cristocéntrico. Cristo lo es todo. La suficiencia de Cristo. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Es decir, aquí Pablo ya se vuelve a una exhortación positiva. O sea, nos muestra el lado negativo para luego llevarnos a una exhortación positiva, es decir, a una solución en Cristo. Y prosigue para presentarnos el antídoto contra la ansiedad existencial. La oración surge en el texto como agua que nos refresca en el camino. Lo ideal no es estar afanoso por nada, pero como esto es imposible, cuando algo turbe nuestro corazón, Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón ni tengáis el miedo. Cree en Dios, creed en mí. No solamente es algo de la profecía futura, sino que la fe en el Hijo de Dios, Él realmente, el Señor Jesús en Juan 14:1, lo que nos está dando es un versículo y todo un texto de seguridad en Él. Y nótese que el contexto que está ahí es muerte humana. La noche en que iba a ser entregado. Y también la muerte hacia nosotros. ¿Cuál es nuestro problema mayor? Por pérdida de trabajo, una cantidad de cosas negativas son cosas, pero la muerte es lo más tenaz, pero ya fue resuelta, recuerden. Entonces, si la muerte fue solucionada para nosotros, ¿qué problema nos va a dominar como para que nos lleve a aplastarnos y derribarnos totalmente? No puede ser nada. Así, aparentemente, llegue a tener necesidad por X, Y, Z, pero en esa pueda que tenga necesidad de X, Y, Z, voy a tener siempre la solución en Cristo Jesús si estoy en Cristo, por supuesto. Hay un condicionante. Es decir, y por eso el apóstol Pablo dice que cuando algo turbe tu corazón, llévalo al Señor en oración, sean conocidas tus peticiones delante de Dios, que es lo que hacemos también como congregación en un culto de oración los días jueves, como hoy. Es decir, no vamos a venir ansiosos, así haya algo de el ser ansioso, pero no vamos a estar ansiosos, sino que vamos a orar. Vamos a decirle al Señor, es decir, vamos a hacerle conocer nuestras peticiones al Señor, y dice en toda oración y ruego. Entonces, dice Pablo Martínez, si nuestra gentileza ha de ser conocida por los hombres, nuestras preocupaciones y nuestras cargas han de ser conocidas por el Señor. Todo motivo de preocupación debe convertirse en motivo de oración. Por eso lo llaman un ejercicio espiritual. Y un ejercicio espiritual que libera en Cristo, que equilibra en Cristo, libera porque nos descarga. Entregamos la carga, él mismo lo dice. Venid a mí y entregad toda vuestra carga. Estamos entonces ante un ejercicio espiritual decisivo que es la oración en nuestro progreso hacia la paz. ¿Qué motivos de preocupación, es decir, peticiones, tienes hoy en tu vida?
A eso hemos venido. A expresarlas delante de Dios y en comunión con los hermanos, porque no se trata solamente de mis peticiones, sino conocer también las de mis hermanos para apoyarnos mutuamente en la oración. Esto refuerza mucho que no es un deseo del hombre y del hombre líder de iglesia que uno exhorte a que vengan a la oración, sino que es bíblico que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, tengamos alta estima por congregarnos en el día del Señor para adorar, también en los cultos de oración de nuestra iglesia. Porque nuestras preocupaciones en un culto de oración sea también reunión de oración por Zoom, que es un medio que ponemos no para jugar con las tecnologías, sino para aprovechar la facilidad de la tecnología y en un mundo que a veces nos pone muchas barreras para reunirnos, podamos tener la facilidad de conectarnos para orar. Es decir, para emplear bien el tiempo y utilizar bien los recursos. Porque entonces allí los motivos de preocupación los convertimos en motivos ¿de qué? De oración. Eso es reunión de oración por Zoom, los martes, de 8 a 9. Y ahora hay un motivo de preocupación, que lo pueden tener el pastor o el anciano. ¿Cuál puede ser el motivo de preocupación? Que los hermanos no están viniendo a orar. Pero entonces no vamos a dejarlo como un motivo de preocupación, sino que lo convertimos en un motivo de oración. Orad para que los hermanos puedan tener consideración por las reuniones de oración los días martes de 8 a 9 y los jueves de 7 a 8:30. Examínate a ti mismo, tú y delante de Dios. Si yo de 8 a 9 los martes no vengo a orar, ¿qué estoy haciendo? Tú y el Señor, no, eso no es una pregunta para responder al hombre. ¿Qué estamos haciendo? Y los jueves de 7 a 8:30, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? Convertir los motivos de preocupación en motivos de oración es darle al lenguaje de la preocupación, cambiarlo y darle un lenguaje de fe, lenguaje de la confianza. Y en la congregación, lenguaje de comunión. Koinonía. No debería existir en nuestro diario devocional, es decir, en nuestras libretas de oración, un apartado que diga motivos de preocupación. No debería. Tenemos que cambiarle ese nombre. Tenemos que sustituirlo por otro título, otro epígrafe. Motivos de oración. Y siempre es lo que ponemos. Cuando empezamos la reunión de oración por Zoom, los hermanos, algunos hermanos me han dicho estos motivos de oración. Y cuando miramos los motivos que hay, la mayoría son de motivos de preocupación, pero no lo llamamos motivos de preocupación, porque nosotros sabemos que esas preocupaciones las vamos a llevar a nuestro Señor, el Dios Todopoderoso, que nos escucha, que provee, providencia, vidente, todo lo ve. Él lo ve, que lo provee y que es protector. Las triples P, ¿recuerdan? Providencia, provisión y protección. Eso es el Señor para nosotros, como hijos de Dios. Es decir, Él transforma nuestras preocupaciones en oraciones. Y decía Pablo Martínez que este es uno de los ejercicios más terapéuticos que existen espiritual y emocionalmente. Es decir, que cuando no vamos a orar congregacionalmente, nos estamos negando, y le estoy negando a mi hermano, una terapia
que me lleva a la paz. O sea, por dejar de hacer el bien, también pecamos. Dejo de hacer el bien, a no ser, siempre lo decimos, por eso decimos, entre tú y Dios. Pues yo al Señor le puedo decir, Señor, tú lo ves todo, tú lo sabes todo. No puedo porque tú me has visto, pero yo sabes que yo entro, no puedo porque se me presentan estos. Y hablo por mí. El día que yo lo haga, no lo haga y me sienta a ver un partido de fútbol, tengo que rendirle unas cuentas muy fuertes a mi Señor. Lo estoy diciendo a través, por ejemplo, de mí, que no es el caso, porque faltaba más, por favor. Pero pudiese ocurrir también. No debería. Mis hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí para luego entrar en el último paso. Hemos visto un aspecto de los muchísimos, pero al menos centrado en lo que es el pasaje. Ya vimos hoy los dos, el paso número 3 y el paso número 4. El paso número 3 como obstáculo, ¿no? La ansiedad que apaga la paz. Y en el paso número 4, la solución de parte de nuestro Señor. La oración vence a la ansiedad. Y eso es lo que ese ejercicio es el que vamos a hacer ahora. No sin antes, pues adorar al Señor, cantándole y diciéndole, mejor alabanza no puede venir. Llévame al lugar santísimo. Eso es oración, llévame al lugar santísimo, al trono de la gracia, a orar. Entonces vamos a cantarlo primero y entramos a ese tiempo de motivos de oración. ¿Vale? Amén. Invito al grupo de alabanza para que cantemos al Señor y ya a partir de aquí nuestro hermano Jesús también toma la dirección del culto. Amén. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Amén. Te damos gracias, bendito Dios,
porque permite, Señor, que podamos haber pasado este tiempo aquí, Señor, juntos, orando, Señor, clamando a ti, Padre Celestial, poniendo delante de tu presencia, delante del trono de la gracia, todas las circunstancias, Señor, que hemos leído y orado, incluso aquellas que se han quedado, Señor, en lo más íntimo de nuestros corazones y de nuestros pensamientos, Señor. Gracias porque tú no solamente escuchas, sino respondes, Señor. Ayúdanos a interpretar tu respuesta, Señor, siempre a la luz de tu palabra, Padre Celestial. Gracias por el mensaje, gracias por las alabanzas, gracias por las oraciones, gracias por mis hermanos aquí, Señor, reunidos. Y te pedimos, Señor, que nos lleves con bien de regreso a nuestros hogares, Señor, y que mañana podamos seguir adorándote en espíritu y en verdad, donde quiera que tú nos pongas, Señor. En tu nombre hemos orado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Buen regreso a casa.